Mi primo sonrió con superioridad, dudo que siquiera pudieras pasar de la seguridad. Después de alardear sobre su gran entrevista corporativa, tomé mi chamarra y le respondí, nos vemos en mi oficina. No llegues tarde. Toda la mesa se congeló. Durante la última década, he sido el cofundador de una empresa de tecnología que la mayor parte de mi familia todavía cree que es una cosita de computadoras. No entienden lo que hago, y en realidad nunca han preguntado. En el mejor de los casos, soy bueno con las computadoras. En el peor, estoy desempleado, pero hago páginas de internet por dinero. Dejé de corregirlos hace años. Es más fácil así. Después de todo, ¿cómo le explicas las rondas de capital semilla y los fondos de capital de riesgo a personas que todavía piensan que el internet inalámbrico se va cuando llueve? La reunión de otoño con mi familia extendida siempre ha sido un delicado ejercicio de contención. Mantengo mis respuestas cortas, sonrío ante los cumplidos con doble intención y dejo que las conversaciones deriven hacia aguas más seguras. La verdad es que siempre he sido el bicho raro. No fui a la facultad de medicina como mi prima Elena, ni me convertí en ingeniero civil como mi hermano mayor, Mateo. No me casé joven, ni compré una casa en las afueras de la ciudad. No les di a mis padres nietos de los que pudieran presumir en la iglesia. Construí algo desde cero en silencio, y aparentemente, eso me convirtió en la persona menos impresionante de cualquier habitación. Se suponía que este año sería diferente, o eso pensaba. Conduje 6 horas casi dormido para llegar a la casa de la tía Leticia porque mi mamá me hizo sentir culpable para que fuera. Todos vendrán este año, dijo por teléfono. Incluso Carlos traerá a su prometida. La adorarás. Siempre decía eso como si querer a alguien fuera mi responsabilidad. Como si, al no seguir la corriente y asentir con educación, yo fuera el problema. Carlos es mi primo, 4 años menor que yo. Era el chico de oro incluso de niño. El tipo de persona que alcanzó su punto máximo en la preparatoria y simplemente siguió patinando gracias a su encanto y a su buen cabello. Sus padres presumían de él como si fuera la segunda venida de Steve Jobs. No importaba que hubiera saltado entre 4 carreras diferentes en la universidad y se hubiera gastado un fondo de ahorros en sus 20s. Él era un emprendedor, mientras que yo solo era alguien callado. Entré a la sala de estar e inmediatamente me arrepentí. Todo el espacio estaba decorado con el tipo de sobrecarga otoñal de Pinterest que solo Leticia podría lograr. Pequeñas calabazas, mantas a cuadros, letreros de corazón agradecido en letras cursivas. Los niños gritaban por una partida de Mario Kart en la pantalla grande. Los adultos estaban reunidos cerca de la isla de la cocina, con copas de vino en la mano, riendo un poco demasiado fuerte. Vi a Carlos al otro lado de la habitación, con un brazo rodeando a una mujer alta de cabello castaño y dientes increíblemente derechos. Parecía salida de un blog de estilo de vida. Oigan, ahí está, dijo Carlos, sonriendo ampliamente y llamándome con la mano como si yo fuera el mesero trayendo las entradas. El tío de la tecnología, ¿lograste salir del sótano de tu mamá o qué? Las palabras me golpearon como una bofetada. No porque fueran originales, ha estado reciclando esa broma desde el año 2015, sino por la crueldad casual escondida en la forma de decirlo. Lo dijo frente a todos, lo suficientemente fuerte como para arrancar algunas risitas. Forcé una sonrisa. Qué bueno verte también, Carlos. Pero ya en serio, dijo, entregándole una bebida a su prometida y girándose completamente hacia mí. ¿Qué has estado haciendo? ¿Todavía haces páginas de internet y esas cosas? Ahí estaba, la frase para romper el hielo. Podía ir a lo seguro, lanzar algo vago y poco amenazador, o podía responder con la verdad y arriesgarme a arruinar por completo la cena. Opté por lo habitual. Sí, sigo trabajando con un par de empresas emergentes. Me ha ido bien. Él sonrió con superioridad y arqueó las cejas. ¿Empresas emergentes, eh? ¿Eso es código para decir que estás desempleado? Carlos, advirtió suavemente la tía Leticia, pero ella también estaba sonriendo. Siempre hacía esto, actuaba como la referí mientras lo incitaba en secreto. No se preocupen, solo lo estoy molestando, dijo Carlos, levantando ambas manos con fingida inocencia. Es decir, estoy seguro de que Arturo tiene algún proyecto ultrasecreto, probablemente construyendo el próximo Google en su cochera. La habitación volvió a reír.
Yo también reí, pero se sintió vacío en mi garganta. Me abrí paso hacia la mesa de las bebidas y me serví una generosa copa de vino tinto. Mi mamá cruzó miradas conmigo y me dio el tipo de sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo empeoraba las cosas, como si estuviera orgullosa de mí por no causar una escena. Como si soportar la humillación fuera algún tipo de fortaleza silenciosa. Llamaron a cenar una hora después. Todos nos apretujamos alrededor de la mesa larga que Leticia había arreglado con tarjetas de presentación y platos base de oro falso. Yo estaba atrapado entre Elena y la tía Paola, ambas ya con unas cuantas copas de vino encima. Frente a mí se sentaban Carlos y su prometida, cuyo nombre todavía no había captado. Entonces, dijo ella alegremente, mirándome directamente. Carlos me dijo que tú también trabajas en tecnología. Antes de que pudiera responder, Carlos intervino. Sí, algo así. Es más como un trabajador independiente, hace trabajitos por su cuenta y esas cosas. Entiendo, dijo ella, asintiendo cortésmente, pero con esa mirada que era mitad compasión, mitad desdén. No la culpaba. Ella no sabía la verdad. En realidad, dije, dejando mi tenedor en la mesa, dirijo una empresa. Carlos se rió. Ah, claro. Es el director general de qué exactamente. Arturo, diles el nombre. Es algo así como píxel roto o bocado de polvo o lo que sea, ¿verdad? Nido de datos, dije secamente. Construimos soluciones de seguridad empresarial. Acabamos de cerrar una ronda de financiamiento Serie B el trimestre pasado. Hubo un breve silencio. No muy largo, solo lo suficiente. Carlos parpadeó. Espera, ¿en serio? Asentí. ¿En serio? Me miró, luego miró a su prometida. Después sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa más forzada. Bueno, supongo que ambos estamos en la tecnología, ¿eh? Ella parecía impresionada, lo que pareció molestarlo a él. Él acaba de conseguir una entrevista en Grupo Cima, dijo ella con orgullo. Es súper competitivo. Es un gran logro. Qué bien, dije. Me he reunido con su junta directiva unas cuantas veces. Buen equipo. Fue entonces cuando sonrió con superioridad y lo dijo, dudo que siquiera pudieras pasar de la seguridad. Era una broma. Al menos, sonó como una, pero el filo en su voz era inconfundible. Un desafío y un intento de ponerme de nuevo en mi lugar. El estómago se me contrajo. Miré alrededor de la mesa. Algunos se reían, otros solo observaban en silencio. Me puse de pie lentamente y tomé mi chamarra del respaldo de la silla. Todos se quedaron en silencio. Soy el director general, dije. Nos vemos el lunes. Y así, toda la habitación se congeló. No esperé a ver sus reacciones. Salí caminando, pero eso fue solo el principio. Para cuando llegué a mi coche, la adrenalina se había vuelto agria en mi estómago. Ni siquiera estaba seguro de a dónde iba. Simplemente salí de la calle cerrada, pasé junto a la hilera de casas idénticas con las luces de sus porches brillando y sus inflables de temporada, a través de las calles resbaladizas hasta que el zumbido silencioso de las llantas estabilizó mi respiración. No lloré. No grité. Solo seguía escuchando su voz resonar en mi cabeza, dudo que siquiera pudieras pasar de la seguridad. No fue el insulto en sí lo que me afectó. Había soportado cosas peores. Fue la forma en que aterrizó en los demás. Como nadie dijo nada. Ni mi mamá, ni mi tía, ni siquiera mi hermano, a quien sorprendí sonriendo detrás de su servilleta como si todo fuera solo diversión inofensiva. Fue la facilidad con la que todos lo dejaron pasar. Como si ese tipo de provocación fuera normal, esperada, incluso bienvenida, como si yo me la mereciera. Me estacioné en el estacionamiento de un supermercado y me quedé allí sentado apretando el volante, viendo cómo mi respiración empañaba el parabrisas. Una parte de mí quería conducir de vuelta a casa, dar por terminada la noche, dejarlos con su vino, su postre y sus chismes susurrados. Pero otra parte de mí, la parte que se había mantenido callada durante años, comenzó a hervir a fuego lento. No sé si fue la mirada en los ojos de Carlos o la forma en que la sonrisa de su prometida parpadeó cuando dije las palabras, soy el director general. Pero algo cambió dentro de mí.
Me di cuenta entonces de que, por mucho éxito que tuviera, sin importar qué tan alto hubiera llegado, mi familia siempre me vería como ese niño callado con la computadora portátil heredada y grandes ideas que nadie tomaba en serio. No regresé esa noche. Reservé un hotel en mi teléfono, compré comida para llevar y pasé el resto de la noche viendo repeticiones de la serie La Oficina con el volumen bajo, pero no dormí mucho. Mi mente seguía reproduciendo la cena, diseccionando cada mirada y cada risita. No dejaba de pensar, ¿por qué sigo estando presente para personas que no me respetan? A la mañana siguiente, revisé mi teléfono. Tenía 8 mensajes de texto de mi mamá, 3 llamadas perdidas, todos versiones del mismo mensaje: por favor, regresa. Hablemos. Se salió de control. No respondí. En su lugar, fui al único lugar donde siempre encontraba claridad, una pequeña cafetería en el centro, del tipo con demasiadas plantas y música instrumental relajante sonando en bucle. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana, viendo la lluvia caer en suaves ráfagas. Fue entonces cuando mi hermano Mateo llamó. Me quedé mirando la pantalla por un momento antes de contestar. ¿Estás bien?, preguntó, saltándose cualquier tipo de saludo. Estoy bien. Hubo una pausa. Carlos se portó como un idiota. Ya sabes cómo se pone. Lo sé, dije. Y tú te reíste. Exhaló bruscamente. No se trataba de ti, hermano. No seas tan sensible. Mi mano se apretó alrededor de la taza de café. Claro. Siempre es una broma cuando se trata de mí. Mira, dijo, ya dejaste claro tu punto. Toda esa escena de tirar el micrófono diciendo que eres el director general fue icónica, pero tal vez no exageres. Sí, siempre has sido un poco reservado. La gente simplemente no entiende lo que haces. Ni siquiera lo intentan, dije. Asumen lo peor y lo llaman una broma. Está bien, dijo rápidamente como si temiera que yo colgara. Mira, solo regresa para el postre. Todos preguntan por ti. ¿De verdad?, dije. ¿O solo se preguntan si voy a arruinar más de su noche perfecta? No respondió a eso. Solo dijo, piénsalo, y colgó. Tampoco regresé ese día. Pero el asunto con la familia es que no puedes evitarlos para siempre. Especialmente no durante una visita de vacaciones de una semana donde la mitad de ellos se quedan en la misma ciudad. Eventualmente, la fuerza gravitatoria te arrastra de vuelta a su órbita. Y, efectivamente, 2 días después, recibí una invitación. Noche de juegos en casa de Leticia. Por favor, ven. Dejemos atrás la incomodidad. Era de mi mamá, seguido de un mensaje que me hacía sentir culpable por faltar a los deberes familiares, Arturo. Así que fui en contra de mi buen juicio. ¿Fue? En el momento en que entré, supe que nada había cambiado. Vaya, miren. Es el señor magnate de la tecnología, dijo el tío Gerardo, levantando un vaso de plástico en un saludo burlón. Carlos me hizo un gesto con la cabeza desde el otro lado de la habitación, con el brazo alrededor de su prometida como si estuviera posando para un catálogo. Llegaste, dijo, como si yo fuera quien le debía algo. Solo vine por los juegos, dije con tono neutro. Estaban jugando a las caras y gestos. Algo acerca de las risas falsas y la cercanía forzada me ponía la piel de gallina. Me mantuve al margen hablando solo cuando era absolutamente necesario. Pero noté cosas. Como Carlos seguía dejando caer pequeños comentarios en voz baja, lo suficiente para que solo los que estaban cerca pudieran escuchar. Como su prometida me miraba de forma diferente, ahora sentía curiosidad, tal vez incluso un poco de intimidación, y como Leticia, siempre la abeja reina, me observaba como si yo fuera una carta comodín que no sabía muy bien cómo manejar. Luego llegó el punto de quiebre. Comenzó con algo pequeño, una broma durante el juego. Alguien actuó la película Red Social y Carlos gritó, esa es la historia de origen de Arturo, excepto que con menos amigos y muchísimo menos dinero. La gente se rió. Yo no. Me quedé allí con rostro inexpresivo y no dije nada. Pero más tarde, mientras nos reuníamos para el postre, Leticia sacó un pastel. Estamos celebrando la gran entrevista de Carlos, anunció. Es candidato para un trabajo en Grupo Cima. Dedos cruzados.
Hubo aplausos. Salud, Carlos sonrió radiante como un novio en su boda. Y entonces Leticia se volvió hacia mí. Arturo, tal vez puedas darle algunos consejos, dijo con demasiada dulzura. Has solicitado empleo en lugares como ese, ¿verdad? Parpadeé. He contratado a gente de lugares como ese, dije. La habitación se quedó en silencio otra vez. Bueno, dijo ella, riendo nerviosamente. Tal vez podrías ayudar a Carlos con un simulacro de entrevista. Ya sabes, ya que tienes tiempo. Y eso fue todo. Ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que no solo malinterpretaron lo que hacía, sino que elegían no entender. Me necesitaban para mantenerme pequeño para que Carlos pudiera seguir brillando. Puse mi plato en la mesa y me levanté. Saben, dije, no creo que sea yo quien necesita ayuda para prepararse. Carlos bufó. Oh, ¿me estás ofreciendo un trabajo ahora? Lo miré directamente a los ojos. Ya lo hice, dije. El año pasado. ¿Y no te presentaste a la entrevista? Silencio absoluto. Su sonrisa vaciló. ¿De qué estás hablando? Me volví hacia Leticia. ¿Recuerdas cuando pregunté si alguien en la familia estaba buscando trabajo? Estaba expandiendo mi equipo y quería ayudar. Te envié la vacante. Ella asintió lentamente, con sus ojos moviéndose hacia Carlos. Te la envié a ti también, dije. A través de mi mamá. Nunca respondiste. El rostro de Carlos se había puesto pálido. No lo, comenzó, pero levanté una mano. Está bien, dije. Me imaginé que no estabas interesado en las empresas emergentes, pero solo para que lo sepas, Nido de Datos tiene 3 ingenieros de tiempo completo que vinieron de Grupo Cima, incluido su antiguo director de infraestructura. Más silencio. Tomé aire, sintiendo mi corazón martillear en mi pecho. Ya terminé de fingir que no existo, dije. No tienen que entender lo que hago, pero lo respetarán o nunca volverán a verme en una de estas reuniones. Luego salí caminando de nuevo, pero esta vez algo me siguió. No alguien, algo, un cambio, una onda, una reacción que no esperaba, al menos no de ella. Porque a la mañana siguiente, me desperté con un mensaje. No de mi mamá, ni de Mateo, sino de la prometida de Carlos. Hola, Arturo, ¿podemos hablar? Y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente complicadas. No respondí de inmediato. Su mensaje se quedó ahí en mi bandeja de entrada como una vela olvidada que seguía ardiendo. ¿Podemos hablar? 2 palabras simples e inofensivas en la superficie, pero pesadas, como si supieran más de lo que aparentaban. Lo leí media docena de veces antes de lanzar mi teléfono a la mesa de noche del hotel y jalar el edredón sobre mi cabeza. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar a alguien rodando una maleta por el pasillo. En algún lugar, un bebé estaba llorando. Mis ojos estaban muy abiertos. Es extraño el momento después de que te defiendes. Esperas que se sienta como libertad, alguna mezcla de triunfo y paz. Pero en mi caso, fue principalmente silencio. No silencio externo, sino del tipo que zumba dentro de ti, como las secuelas de una alarma de incendios. Sonaba en mis oídos mientras miraba fijamente el techo, preguntándome si había ido demasiado lejos. Mi teléfono vibró de nuevo más tarde esa mañana. Esta vez era mi mamá. Carlos está devastado. Leticia dice que lo avergonzaste frente a todos. Está hablando de no invitarte a Navidad a menos que te disculpes. No respondí. Un segundo mensaje llegó 5 minutos después. Sé que no querías causar problemas, pero tal vez solo llama y aclara las cosas. Somos familia, Arturo. Me paré frente al espejo del baño, cepillándome los dientes, viendo lentamente el vapor subir alrededor de mi reflejo. Me veía cansado. No solo del tipo de cansancio que el sueño arregla, sino del tipo profundo, el que se acumula después de años de tragarte el orgullo hasta que tu estómago está lleno de palabras no dichas. Mi cepillo de dientes se detuvo a mitad del movimiento, y dije en voz alta, ¿por qué siempre soy yo? Nadie había llamado para preguntar si yo estaba bien. Nadie preguntó qué sentía. En cambio, era de mí de quien se esperaba que lo arreglara de nuevo, que parchara las grietas que no causé,
que tomara el camino maduro porque nadie más se molestaría en buscarlo. Pasé el resto de ese día caminando por la ciudad, con la chamarra ajustada contra el frío. Compré un café que no bebí y deambulé por una librería, hojeando páginas, pero sin leer una sola palabra. No fue hasta que me encontré sentado en la banca de un parque al anochecer, viendo cómo la escarcha se deslizaba sobre el pasto, que finalmente abrí su mensaje de nuevo. Hola, Arturo, ¿podemos hablar? Escribí una respuesta sencilla, ¿sobre qué? Respondió en menos de un minuto. Sobre Carlos, sobre lo que dijiste y sobre Grupo Cima. Eso me llamó la atención. No quiero empeorar las cosas, agregó. Pero tampoco quiero ser parte de algo falso. Acordamos reunirnos en la misma cafetería que había visitado después de la cena familiar. Apareció vistiendo un abrigo de lana color beige y una mirada de silenciosa determinación. Sin maquillaje, sin sonrisas llamativas, solo alguien que parecía estar despertando de una larga siesta y viendo la habitación con claridad por primera vez. Hola, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por venir. Claro, dije, aunque parte de mí seguía a la defensiva. Aún no sabía de qué se trataba todo esto. Curiosidad, culpa, drama. Envolvió sus manos alrededor de su taza y miró hacia abajo. Creo que te debo una disculpa. Eso no me lo esperaba. Realmente no lo entendí al principio, continuó. Cuando Carlos bromeaba sobre ti, pensé que solo era rivalidad entre familiares, como que él lo hacía sonar como si fueras este tipo que nunca salía de la casa de su mamá y trabajaba en aplicaciones raras por pasatiempo. Pero luego te busqué en internet. Parpadeé. Me buscaste en internet. Ella asintió. Nido de Datos tiene un artículo en Sataka México, una nota en Forbes y una patente. Yo solo le di un sorbo a mi café. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no lo saben? Porque nunca preguntaron, dije. Y cuando asumían lo peor, era más fácil no pelear contra eso. Intentas explicar algo una o dos veces, y cuando todo lo que recibes son ojos en blanco o sonrisitas de superioridad, dejas de intentarlo. Ella asintió lentamente. Carlos. Él es inseguro. Dice cosas para hacer reír a la gente, pero se pone raro cuando alguien brilla más que él. Lo veo ahora, pero al principio, no lo sé. Solo pensé que eso era normal. La miré cuidadosamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dudó. Porque no estoy segura de querer casarme con alguien que derriba a los demás solo para sentirse alto. Y también, hizo otra pausa. Creo que mintió sobre la entrevista en Grupo Cima. Entrecerré los ojos. ¿Qué quieres decir? Me dijo que tenía un contacto interno. Dijo que la persona de reclutamiento lo contactó, pero después de lo que dijiste. Investigué. No hay registro de que alguien de reclutamiento le haya enviado un correo electrónico jamás. Ha estado evadiendo mis preguntas toda la semana. Y cuando le pregunté sobre tu empresa, sobre no haberse presentado a esa entrevista, se puso como loco. Me incliné hacia atrás. Así que ha estado tratando de impresionarte y de seguirte el ritmo. Vio tu éxito como una amenaza, dijo, y eso me asusta, porque si ni siquiera puede celebrar que a alguien de su propia familia le vaya bien, ¿qué pasará cuando yo tenga éxito en algo? Me quedé callado. Realmente no me lo estaba preguntando a mí. Eventualmente, esbozó una sonrisa cansada. De todos modos, gracias por defenderte y por no rebajarte a su nivel. Se fue después de eso con la promesa de resolver algunas cosas. No la presioné. No era mi relación la que había que arreglar. Esa noche, regresé a mi hotel y abrí mi computadora portátil por primera vez en toda la semana. Las notificaciones me inundaron. Inversionistas reportándose, un ingeniero pidiendo aprobación, un gerente de producto solicitando comentarios. Se sintió bien, extrañamente reconfortante, como un recordatorio de que la versión de mí que mi familia se negaba a ver si existía y, de hecho, estaba prosperando. Me enterré en el trabajo durante los siguientes días, no por despecho o distracción, sino porque me recordaba quién era realmente cuando nadie me veía. Programé una reunión de la junta directiva, cerré una ronda de contrataciones y finalicé una asociación con una firma europea de seguridad informática, todo desde la habitación de ese hotel.
Y cuanto más me apoyaba en mi vida real, menos peso tenía la percepción de mi familia. Pero la tormenta aún no había terminado. Unos días antes de que estuviera listo para regresar a casa, mi mamá me invitó a almorzar. «¿Solo tú y yo?», prometió. Sin dramas. Acepté, con la esperanza de que tal vez finalmente pudiéramos hablar como adultos. Nos encontramos en un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad. Me abrazó un poco demasiado fuerte cuando entré, y por un segundo pensé que tal vez esto estaría bien, hasta que empezó a hablar. «Realmente lastimaste a Carlos», dijo, agitando su té. Me congelé. Él me lastimó a mí. Lo sé, dijo rápidamente. Pero lo humillaste frente a todos. Es tu primo. Y yo soy tu hijo, dije. Ella suspiró. Siempre has sido sensible, Arturo. Me reí de forma amarga y en voz baja. ¿Sensible o cansado de que se burlen de mí? Podrías haberlo manejado de otra manera, dijo. ¿Por qué tenías que hacer una escena? Porque de otra manera no me escucharían, dije, con un tono más cortante del que pretendía, porque he pasado 10 años construyendo algo que nadie en esta familia siquiera intenta comprender. Y en el momento en que pongo un límite, yo soy el problema. Ella apartó la mirada. ¿Y sabes qué? Continué. He terminado de pedir disculpas por existir. Hubo un largo silencio. Finalmente, dijo, has cambiado. He crecido, corregí. Hay una diferencia. No hablamos mucho después de eso. Pagué su té, la abracé brevemente y salí sintiéndome más ligero. Regresé a casa 2 días después. Mi departamento me recibió como a un viejo amigo. La luz del sol a través de las ventanas altas, el suave zumbido de mi máquina de café expreso, el olor a cedro de la vela que olvidé que había dejado encendida. Me paré en el centro de mi sala de estar y simplemente respiré, hogar. Esa semana, me dediqué de lleno al negocio. Lanzamos una nueva versión de prueba. Fui invitado a hablar en una conferencia virtual. Nido de Datos estaba ganando impulso silenciosamente en los círculos que importaban. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera algo que demostrar. Luego, una mañana, apareció un sobre en mi puerta. Sin dirección de remitente, solo mi nombre, escrito a mano y en una cursiva temblorosa. Lo abrí lentamente. Adentro había una sola hoja doblada. Arturo, te debo una disculpa. He pasado años dejando que otras personas te definan a través de bromas, suposiciones, a través del silencio, y me avergüenzo de eso. Mereces algo mejor. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Tía Leticia. La leí 2 veces. Luego la dejé a un lado y me quedé mirando por la ventana. Tal vez estaban empezando a despertar, pero yo aún no había terminado, porque algo había cambiado dentro de mí durante esos pocos días. Algo irreversible. Ya no necesitaba su aprobación. Pero sí necesitaba decidir que seguía. Y fue entonces cuando tuve una idea. Algo que Carlos nunca vería venir, algo que reescribiría todo el guión que habían escrito para mí. Tomé mi teléfono, abrí mis notas y comencé a redactar un plan. Fue sutil al principio, solo unos pocos pensamientos garabateados en la aplicación de notas de mi teléfono mientras bebía mi café y observaba cómo el sol se arrastraba por el piso de mi departamento. Pero en cuestión de días, evolucionó hacia algo más agudo, más deliberado. Los engranajes de mi mente, oxidados por mucho tiempo debido al silencio y la humildad forzada, estaban girando de nuevo. Por una vez, no estaba simplemente reaccionando a mi familia. Estaba planeando. No quería venganza solo por el gusto de hacerlo. Esto no se trataba de ira o de mezquindad. Se trataba de equilibrio, de finalmente remodelar la dinámica que habían construido cuidadosamente durante décadas, ladrillo a ladrillo, donde Carlos podía navegar por la vida a base de encanto y promesas vacías, mientras yo era silenciosamente subestimado en cualquier habitación. Esta vez, no iba a dejar que mi éxito hablara por sí mismo. Iba a obligarlos a escuchar. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. En la primera semana del año nuevo, recibí un mensaje de mi mamá. Hola, hijo. Leticia quiere organizar un almuerzo familiar de futuros el próximo domingo. Todos vendrán. Podría ser una oportunidad para reconectar.
Almuerzo familiar de futuros. Casi me eché a reír. Sonaba como uno de los pequeños y vergonzosos esfuerzos de marca de Leticia, como si estuviera dando una de esas conferencias motivacionales en su cocina. Ya podía imaginarme las mimosas, las tarjetas de notas en colores pastel para establecer metas, los discursos teatrales sobre invertir en nosotros mismos este año. Era el clímax de Leticia, pero enterrado bajo esa brillante capa de tonterías estaba el verdadero motivo. Esta era una oportunidad para que Carlos volviera a brillar. Probablemente él mismo propuso la idea. Estaría parado allí con su camisa hecha a la medida anunciando sus metas con esa falsa humildad, dejando caer el nombre de Grupo Cima cada 5 minutos. Necesitaba restablecerse como el chico de oro, y yo se lo iba a permitir, porque esta vez no me tomaría por sorpresa. Le respondí, claro, ahí estaré. Y luego me puse a trabajar. Primero, llamé a mi directora de operaciones, Mariana. Era astuta, directa y leal hasta la médula. La puse al tanto, no del drama familiar, sino desde el ángulo de la publicidad. «Vamos a hacer un lanzamiento discreto del acuerdo con Puente Seguro a finales de este mes, ¿verdad?», pregunté. «Sí. Los comunicados de prensa están redactados. Los acuerdos de confidencialidad están casi listos. Solo estamos esperando a que Puente Seguro termine su auditoría final. ¿Qué pasaría si diéramos un pequeño adelanto solo para generar expectativas?». Dudó. ¿Te refieres a filtrarlo? No exactamente. Solo asegúrate de que la asociación sea descubrible. De manera discreta, tal vez actualizar nuestros perfiles profesionales en Internet y yo publicaré algo sutil. Dejemos que la gente ate cabos. Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. ¿Estás tramando algo? Digamos que tengo una audiencia a la que necesito reeducar. En menos de 24 horas, la página principal de Nido de Datos se modificó con una vaga referencia a un próximo proyecto de infraestructura a nivel empresarial con un cliente de la lista de las 500 empresas más grandes del mundo. Mi foto en mi perfil profesional se actualizó a una mía en una conferencia y publiqué una pequeña y humilde nota. Cosas emocionantes en movimiento este trimestre. Agradecido con el equipo detrás de escena por hacer que la magia suceda. Etiquetas, seguridad informática, siguiente capítulo, modo de crecimiento, metas del año 2025. La publicación explotó. Comentarios de colegas, mensajes directos de inversionistas, incluso algunos excompañeros de clase que solían fingir que yo no existía. Todo ello añadió combustible a la imagen que estaba construyendo silenciosamente, no solo de éxito, sino de relevancia, de impulso. Y Carlos ni siquiera tenía una cuenta profesional en Internet. A continuación, hice una lista privada de nombres de personas que habían sido despectivas, condescendientes o directamente crueles a lo largo de los años. No por despecho, sino por claridad. Leticia, obviamente, mi hermano Mateo, que nunca perdía la oportunidad de restarle importancia a mi trabajo, el tío Gerardo, que una vez me preguntó si alguna vez planeaba conseguir un trabajo de verdad, y, por supuesto, Carlos. Pero no iba a confrontarlos. No directamente. Eso sería demasiado fácil. No, lo que quería era algo más silencioso. Una inclinación de la habitación, un cambio en la energía. Quería que cuestionaran todo lo que creían saber sobre mí. Ya había plantado las semillas. Ahora necesitaba la tierra adecuada. 3 días antes del almuerzo, recibí otro mensaje de texto. Esta vez de un número desconocido. Hola, Arturo. Soy Natalia, la exprometida de Carlos. Me quedé mirando la pantalla. Exprometida. Espero que esto no sea demasiado raro. Solo quería decirte que lo dejé después de nuestra plática y estoy muy agradecida de que hayas dicho la verdad. Me ayudaste a ver las cosas más claras. No respondí de inmediato. Lo releí un par de veces, dejando que asimilara la información. Luego respondí, lamento que hayas pasado por eso, pero me alegra que hayas salido de ahí. Ella respondió casi al instante. Gracias. Si alguna vez quieres ir por un café, sin presión. Le dije, tal vez después de que el año nuevo se asiente, y lo decía en serio, pero por ahora, tenía un plan que terminar. La mañana del almuerzo, me puse un abrigo de lana color azul marino,
pantalones de vestir y un suéter de cuello de tortuga negro hecho a la medida. Impecable, profesional, discreto. El tipo de atuendo que decía, no vine aquí a jugar, pero no necesito anunciarlo. Me estacioné en la acera de enfrente de la casa de Leticia y me tomé un momento en el coche. No estaba nervioso. Ni siquiera estaba enojado. Estaba listo. El interior de la casa estaba igual que siempre, sobredecorado, excesivamente perfumado y lleno de risas falsas. Leticia me saludó con esa calidez tensa que reservaba para los invitados a los que resentía en secreto. Ahí está, dijo. Qué bueno que pudiste venir. No me lo perdería por nada, respondí. Carlos ya estaba acaparando la atención en la sala de estar, rodeado de parientes y sonriendo con esa sonrisa de político. Cuando me vio, parpadeó por solo un segundo, el tiempo suficiente para hacerme saber que todavía estaba alterado. Arturo, dijo, forzando alegría en su voz. ¿Cuánto tiempo, primo? Qué bueno verte, Carlos, dije, estrechando su mano con firmeza. Escuché que las cosas se complicaron. Se rió torpemente. Ya sabes cómo es. No todo está destinado a durar. Asentí. Es verdad, algunas cosas simplemente salen a la luz por sí solas, ¿no? No respondió. El almuerzo fue exactamente tan repugnante como esperaba. Leticia repartió tarjetas de visión para el año 2025 y la gente recorrió la mesa compartiendo sus objetivos. Mi hermano quería expandir su empresa de consultoría. Elena estaba trabajando en su doctorado. Carlos, por supuesto, anunció que estaría replanteando la estrategia de su carrera y construyendo algo grande en el espacio tecnológico. Tengo algunos inversionistas en fila, dijo con confianza. Veremos a dónde llega. Tal vez le robe algunos ingenieros a nido de datos. La habitación se rió. Mis nudillos se apretaron alrededor de mi taza de café. Cuando llegó mi turno, sonreí suavemente y me puse de pie. Mis objetivos este año son simples, dije. Continuar escalando nido de datos, lanzar nuestro nuevo proyecto de infraestructura con puente seguro, expandir nuestro equipo de ingeniería y, posiblemente, abrir una oficina satélite en Madrid. Algunas cabezas giraron. Capté los ojos de mi madre abriéndose con sorpresa. Espera, dijo Mateo. ¿Puente seguro? Puente seguro, asentí. Hemos estado trabajando con ellos desde el tercer trimestre. La asociación se hace pública a finales de mes. La boca de Carlos se abrió ligeramente y luego volvió a cerrarse. El tío Gerardo se aclaró la garganta. No es puente seguro esa. ¿Qué hacen exactamente? ¿Infraestructura en la nube? Dije. Dan soporte a la mitad de las 100 empresas más grandes del mundo. La tía Paola pareció impresionada. Vaya, eso es enorme. Me encogí de hombros como si no fuera nada. Somos afortunados. Buen momento, buen equipo. El ambiente en la habitación cambió. De repente, la ambición de Carlos parecía un juego de niños. Me volví a sentar. No me regodeé. Ni siquiera lo miré, pero podía sentir que el equilibrio se inclinaba, la historia cambiando en tiempo real. Leticia, siempre la maestra en manipular la situación, intentó recuperar el control. Bueno, todos estamos orgullosos de toda la familia, dijo. Todos están haciendo cosas increíbles. Pero ya era demasiado tarde. La semilla había brotado. Durante la siguiente media hora, los parientes se acercaron a mí, haciendo preguntas, pidiendo consejos. Un tío mencionó que su hijo estaba buscando pasantías. Elena me preguntó si podía hablar en el panel de emprendimiento de su universidad. Incluso Mateo se ofreció a que almorzáramos algún día para pedirme consejo. Carlos no dijo nada. Siguió bebiendo su mimosa mirando por la ventana. ¿Y yo? Yo solo sonreí, porque esto no era venganza en el sentido tradicional. No arruiné su vida. No lo humillé públicamente. No expuse sus mentiras. Solo hice lo que siempre había hecho, trabajar en silencio, construir algo real y dejar que la verdad entrara caminando por sus propios pies. Pero no había terminado. Aún no.
Porque todavía quedaba una cosa más que necesitaba hacer. Algo que terminaría esta historia exactamente de la manera que merecía. Y todo lo que requería era una invitación que, por azares del destino, me estaba esperando en mi bandeja de entrada esa misma noche. Hola, Arturo. Nido de Datos suena increíble. Nos encantaría que vinieras a hablar en nuestro panel de emprendimiento para exalumnos el próximo mes. La lista de invitados incluye a algunas personas de Grupo CIMA, Conexiones Globales y Estrategia. Avísame, Daniela. Comité de exalumnos de la Universidad Iberoamericana. Hice clic en responder. Me encantaría. Y tengo la historia perfecta para contar. Ahora era solo cuestión de tiempo. La noche antes del panel en la Universidad Iberoamericana, me paré frente a mi espejo, ajustando las solapas de mi saco gris carbón, tratando de no sonreír. Me habían invitado como orador principal para su serie de fundadores en tecnología, un evento muy concurrido destinado a inspirar a la próxima ola de ambiciosos estudiantes universitarios y creadores recién graduados. Pero para mí, era algo más. No estaba allí para impresionar a los estudiantes. Estaba allí para reescribir la historia. Había descubierto a través de una conexión mutua en nuestra red profesional que Grupo CIMA tendría algunos cazatalentos en la sala, principalmente líderes de adquisición de talento, pero también alguien del equipo de alianzas. La empresa de la que Carlos había estado presumiendo durante meses, la que él afirmaba que lo había buscado, estaba a punto de verme hablar desde la primera fila. La ironía no pasó desapercibida para mí. El auditorio estaba lleno. El campus tecnológico de la universidad siempre vibraba con el tipo de energía con ojos muy abiertos y alimentada por la cafeína que había extrañado desde mis 20s. Filas de cuadernos limpios, computadoras portátiles y sudaderas de empresas emergentes por todas partes. Subí al escenario, con mi micrófono enganchado al cuello, y miré el mar de rostros. Y entonces, en la tercera fila, mis ojos se posaron en él. Carlos. Estaba sentado entre dos extraños, vistiendo un saco que no le quedaba del todo bien y una sonrisa que parpadeó cuando se encontró con mi mirada. Casi me río. Por supuesto que estaba aquí. No estaba en la lista de ninguno de los materiales oficiales. Debió haberse registrado tarde, tal vez con la esperanza de presentarse a Grupo CIMA nuevamente o aprovecharse del éxito de alguien en la audiencia. Típico de Carlos, siempre persiguiendo la gravedad en lugar de crearla. Me volví hacia el micrófono. Hola a todos, mi nombre es Arturo. Soy el fundador y director general de Nido de Datos, una firma de infraestructura de seguridad informática con sede aquí en la Ciudad de México. Aplausos de cortesía. No siempre fui un director general. Hace 10 años, yo solo era otro chico con una computadora portátil torpe y un mal corte de cabello jugando con código entre turnos en un supermercado. No tenía un plan a seguir. Lo que sí tenía era a mucha gente diciéndome lo que no podía hacer. Las cabezas asintieron. Dejé que el silencio se prolongara un instante. Algunos de ellos eran profesores. Algunos eran antiguos jefes. Algunos eran familia. No lo decían con malicia. Lo decían con sonrisas, con cejas levantadas, con bromas de «es solo un juego», que aterrizaban como dardos. Algunas risitas. Ellos entendían. Aprendí desde el principio que las personas más cercanas a ti no siempre creerán en ti, no porque sean malas, sino porque tu crecimiento les recuerda su propio estancamiento. Tus decisiones de tomar riesgos exponen sus miedos, así que se ríen. O peor aún, fingen que no existes. La habitación se quedó en silencio. Pero esta es la cuestión. No necesitas su permiso. Dejé que eso se asimilara. No necesitas aplausos para construir algo significativo. No necesitas una familia llena de fundadores o una lista de inversionistas ángeles en la cena de fin de año. A veces, todo lo que necesitas es seguir presentándote, seguir construyendo en silencio, pacientemente. Hasta que un día ya no estás en segundo plano. Te conviertes en el foco de atención. Los aplausos dispersos se convirtieron en una ola completa. Sonreí, escaneando a la multitud de nuevo. Carlos no estaba aplaudiendo. Terminé la plática con algunas anécdotas sobre Nido de Datos. Como lanzamos con 3 personas y un capital semilla de 300.000 pesos.
Como ahora empleábamos a más de 80 ingenieros de tiempo completo en 3 países. Como nos estábamos preparando para lanzar nuestra mayor asociación hasta la fecha con Puente Seguro, y como teníamos ofertas sobre la mesa para una ronda de financiamiento Serie C que podría impulsar nuestra valoración a miles de millones de pesos. Después, hubo una sesión de preguntas y respuestas. Algunos estudiantes hicieron preguntas inteligentes sobre cómo escalar y contratar. Alguien preguntó sobre las tasas de fracaso de las empresas emergentes. Las respondí todas. Entonces, tengo una pregunta, se escuchó una voz desde la tercera fila. Carlos se puso de pie. Soy Carlos, dijo, con los ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Estoy, actualmente cambiando mi enfoque hacia el emprendimiento tecnológico. ¿Qué consejo tienes para alguien que está empezando de nuevo después de algunos tropiezos? Sonrió como si fuéramos compañeros de equipo compartiendo una broma interna. Me acerqué más al borde del escenario. Excelente pregunta, dije. Honestamente, asume los tropiezos. No finjas que fueron parte del plan. Y definitivamente no intentes pisotear a otros para ocultarlos. Hubo algunos murmullos. La sonrisa de Carlos vaciló. La gente puede perdonar el fracaso, continué, pero no olvidan cómo los hiciste sentir. Si rechazas a alguien cuando estaba subiendo, no esperes que te levante cuando haya llegado. Se sentó. Después del panel, se formó una fila de asistentes para estrechar la mano, entregar currículums o simplemente hacer preguntas de seguimiento. El equipo de Grupo Cima también se acercó. La reclutadora se presentó, me felicitó y luego preguntó, por cierto, dijiste que tu nombre era Arturo Castañeda. Asentí. Ella parpadeó. Eres el Arturo Castañeda, fundador de Nido de Datos. Sonreí cortésmente, en carne y hueso. De hecho, tuvimos un candidato que te mencionó como referencia el trimestre pasado, dijo ella, hojeando sus notas. Pero nunca respondiste. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi expresión inalterada. Oh, ¿quién era? Me mostró el nombre. Carlos Ramírez. Me reí. Solo una vez. Suavemente. No lo recomendaría, dije. Ella asintió, garabateó algo y siguió adelante. Para cuando salí del auditorio, el sol se había ocultado bajo el horizonte, proyectando largas sombras anaranjadas sobre el pavimento. Mi teléfono vibró. Carlos, ¿por qué les dijiste eso? ¿Sabes que necesito esto? No respondí. En su lugar, le escribí un mensaje a mi mamá. Espero que estés bien. Acabo de terminar de hablar en la Universidad Iberoamericana. El panel estuvo genial. Ya voy para la casa. Ella me respondió con 3 puntos suspensivos. Luego, un minuto entero después, escuché que Carlos llamó llorando. ¿Qué pasó? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego escribí, intentó usarme de nuevo. Dije la verdad, eso es todo. No respondió. Apagué el teléfono y caminé hacia mi coche, exhalando lentamente. 2 semanas después, recibí una invitación de boda por correo. Elena se iba a casar en julio. En la parte posterior, escrita a mano, había una nota. Espero que estés ahí. Finalmente estás siendo visto, primo. Adjunta había una nota adhesiva, Carlos no está invitado. Larga historia. Hablemos pronto, Elena. La fijé en mi refrigerador y así, sin más, la historia cambió. No con fuegos artificiales, no con gritos ni salidas dramáticas, sino con claridad, con una verdad firme y silenciosa. No quemé puentes. Solo dejé de cruzar los que siempre me llevaban de vuelta al dolor. Y en cuanto a Carlos, él perdió su máscara mucho antes de que yo la tocara. Todo lo que hice fue entregarle un espejo.